Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, en su casa, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre, donde nos deleitamos delante de su presencia, donde su nombre es glorificado y santificado. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13 al 15. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que el hombre tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, gracias que esta palabra, Señor, gloria a Dios, edifícanos, Señor, enséñanos, edúcanos, Señor, revélate, Señor, a nosotros, que todo lo que para el hombre es gloria, Señor, que es para ti. Gracias, Señor, en esta hora hemos engrandecido tu santo nombre a través de la alabanza. Ahora, Señor, háblanos, Padre Celestial. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de tus hijos. Señor, que haya esa hambre, que haya ese deseo, que haya ese compromiso, que haya esa pasión, mi Dios, por lo que queremos hacer cada día. Edifícanos, Señor. Construyenos cada día, Padre, que pasemos cada día al próximo nivel, Señor, para andar conforme, Señor, a tus mandamientos, no a nuestros rudimentos, ideas, Señor, sino a tu palabra que es buena, agradable y perfecta, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y sabemos que tu verdad es por todas las generaciones. Amén y amén. El tema será: nadie puede amar a dos señores. Hermanos, Jesús veía a las multitudes y todos sabemos que usted y yo fuimos creados por el poder del Espíritu Santo en las manos de Dios Padre y nos formó del polvo de la tierra, pero ahora la relación entre Él y usted es espiritual y la mía también con Dios. Pero Jesús hablaba aquí, mis hermanos, al pueblo. Jesús hablaba a los conocedores de la palabra, a los maestros. ¿Por qué? El judío ha creído siempre que cuando son prósperos económicamente es porque vivían en obediencia a Dios. En ocasiones sí, vivían en obediencia, pero no, la mayoría de veces no vivían en obediencia. Y Dios de igual manera les guardó. A veces creemos, mis hermanos, pero vamos a hablar un poco, dice en el versículo 13, ningún siervo. La palabra siervo viene de servir, mis hermanos. El privilegio más grande, el don más grande es servir a alguien. Recuerden que si nosotros traemos un propósito en nuestra vida, y es bien importante, la palabra servir viene de siervo. La palabra siervo es aquel que se dedica a tiempo completo para aquella persona que le ha contratado, sino que verdaderamente usted y yo no hemos sido contratados, sino que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Había una analogía de una historia donde había un esclavo donde le iban a quitar la vida porque no había cómo pagar su deuda. Y hubo alguien que se apareció y dijo: yo pagaré la vida de este hombre, ¿cuánto cuesta? En tiempo que se vendían los esclavos. Y le dijo al hombre: te dejaré libre para que hagas tu voluntad. Y este hombre de agradecido dijo: ¿sabes qué? Tú has pagado mi libertad y ahora seré libre de tomar decisiones las que yo quiera. He decidido entregar mi tiempo y mi vida para servirte a ti. Pues eso debe ser el deseo de nosotros, mis hermanos, tener un corazón agradecido para el Señor. Y que todo lo que usted y yo hagamos, mis hermanos, vaya en torno a hacer la voluntad del Señor.
No todos lo sabemos, no todos, hermanos, nacimos con ese conocimiento, pero en la palabra del Señor están las enseñanzas correctas, justas, que vienen de parte del Señor. Y en aquellos tiempos cuando Jesús hablaba, mis hermanos, no hay excepción de persona en estos tiempos también. Los seres humanos, mis hermanos, siempre añoramos quizás físicamente, nos enfocamos en todo lo que está en nuestro entorno y añoramos quizás querer tener como las cosas que los demás tienen. Pero Jesús estaba enfocando que lo más hermoso es tener el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús, mis hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto, en el capítulo 4 de Mateo, sabemos que Satanás comenzó a tentarlo. Primeramente por su necesidad física, que era el comer. Vemos que le dijo que si era hijo de Dios, porque él no convertía las piedras en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo, mis hermanos, vivimos en este cuerpo, pero delante del Señor somos espirituales. Necesitamos alimentarnos de esa palabra. Entonces le siguió ofreciendo la vanidad de la vida. Dice que lo llevó a las partes más altas del templo, mis hermanos, y aún le había dicho, tírate de allí, porque Cristo está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y sí está en el Salmo 91, mis hermanos. A veces el mismo enemigo va a usar la palabra para que empujarnos a nosotros y nosotros caigamos en la tentación. Satanás no nos hace pecar, Satanás nos pone la traba, nos pone la trampa, mis hermanos, y nosotros, el ser humano, podemos sucumbir a esa tentación. Entonces vivimos tiempos, mis hermanos, donde miramos tanta belleza, tanta cosa humanamente, y a veces el pueblo del Señor, cuando en realidad no entendemos el amor de Dios que es tan grande en nosotros, a veces podemos sucumbir a eso. Y entonces Jesús hablaba, no estaba diciendo de que el ser rico era malo, sino el poner las riquezas ante todo y dejarlo a Él por segundo. Y por eso Él dice, ningún siervo. O sea, que está diciendo Dios aquí, si no me sirves a mí, y si te dedicas a servir a ti mismo, no vale. Y si le sirves al enemigo, al mundo, a los placeres, peor será, mis hermanos. Entonces el propósito número 1 es servirle a Él. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Vemos que la palabra servir, entonces ahora cuando usted y yo amamos, ¿qué hacemos? Servimos. Servimos porque cuando, hermanos, no hemos sentido el amor, cuando no estamos enamorados, las cosas las vamos a hacer con cansancio, las vamos a hacer desesperado, no va a ser un gozo, no va a ser un placer, pero vemos que servir al Señor debe ser nuestro mayor tesoro, porque las fuerzas suyas y las mías se terminan y vamos a cesar de vivir en este planeta Tierra, pero la fortaleza que Cristo nos da no solo es para el diario vivir, sino para acercarnos más a su presencia, y eso viene a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de su presencia. Entonces ninguno puede servir a dos señores. O sea, la palabra Señor es porque el Señor quiere tomar control totalmente de nosotros, pero a veces al contrario, las cosas toman total control de nosotros, mis hermanos, que perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos el propósito. Y es tiempo que nosotros nos paremos en el camino y veamos verdaderamente dónde estamos y decirle, Señor, ayúdanos a que no nos frenemos en las cosas del diario vivir, sino que tú seas la razón número 1 para nosotros, porque dice, amará uno y aborrecerá al otro. Entonces, ¿y qué dijo Jesús cuando hablaba del Padre? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Necesitamos que la fuerza del Señor sea nuestra fortaleza, mis hermanos. Que el Señor sea la prioridad en nuestra vida y Él nos sustentará en nuestras necesidades. Porque sabemos la historia del pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Y Dios los liberó con mano poderosa a través de su siervo Moisés. Pero aun cuando ellos ya eran libres literalmente, ellos se quejaban de las cosas que tenían en Egipto, de la comida, de las comodidades, que no eran comodidades porque eran esclavos. A veces nosotros, mis hermanos, a veces también pensamos de que aquel que no tiene a Cristo porque tiene de todo es feliz, pero ninguna cosa de este mundo, mis hermanos, lo va a hacer feliz. Porque es un momento de emoción, de alegría carnal, física, pero cuando el corazón no ha conocido a Dios será siempre de tristeza y de dolor.
Usted y yo no tendremos riquezas materiales en este mundo, pero que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que cuando digan, mis hermanos, le vi, allá diga a su nombre, el feliz responda, ¿verdad? Porque ahí estaremos escritos en el libro de la vida. Entonces lo que Jesús dice, que lo que tengas no te sirva de estorbo para servirme. Porque a veces cuando no tenemos, esa es la razón que nos frena, porque no tenemos. Y otros porque tienen muchos le frenan. Entonces vemos que en realidad no nos hemos enamorado del Señor. A veces vamos, hermanos, por consecuencias que pasamos en la vida o por conveniencia. Pero mis hermanos, si vamos por conveniencia, Cristo dio su vida no por conveniencia, sino por agradar al Padre. Usted y yo necesitamos, por amor, hermanos, servirle al Señor. Dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y recuerde que cuando usted y yo escuchamos acá riqueza, rápido nos enfocamos en las cosas materiales. Es una de ellas. Pero hay gente que se ama tanto que no ama a Dios. Hay unos que nos pasamos de amarnos, que solo todo el tiempo gira en torno a nosotros. Y verdaderamente, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, o nosotros en el camino del Señor? Es para alabarle y glorificarle a Él. ¿Y por qué hablaba de esta manera tan fuerte Jesús? Porque habían personas conocedoras del tema de servir a Dios, que eran los fariseos, mis hermanos. Entonces vemos, ¿qué es la riqueza? La riqueza es aquello que nosotros le dedicamos más tiempo, más amor, y las cosas del Señor pasan desapercibido. Esa relación, aún en el diario vivir, mis hermanos, vemos de que hay personas de que aman en la familia, a veces se ama más a uno y se deja de amar a otro menos. Y vemos de que no tiene que ser así. Dios nos ama totalmente a todos, de la misma manera a todos sus hijos. Y estamos viendo los hijos legítimos de Él. Pues de igual manera el Señor quiere que nosotros le amemos. Dice, aborrecerá a uno y amará a otro. Entonces Cristo nos amó completamente a usted y a mí. Y entonces vemos de que en las cosas materiales las disfrutamos un momento, pero eso no va a ser eterno. Oye, si fuera eterno, usted y yo fuéramos a trabajar una semana y no volvemos a ir por un buen tiempo. Pero no, todos los días hay que ir, todos los días comemos, todos los días hay que hacer algo. Pero Cristo hizo la obra redentora en la cruz una sola vez, mire, perfecta. Y es para vida eterna. Vida eterna, hermanos, un sacrificio eterno, una ofrenda eterna, una salud eterna. Y usted y yo seremos eternos. Pero a veces, como no lo creemos, no actuamos como debe de ser conforme a la palabra. Entonces quiere decir, amar a uno y odiar a otro. Decir, bueno, voy a odiar a mis familiares. No, quiere decir de que le demos el primer lugar a Dios. Que Cristo reine en mi vida, que Cristo reine en mi corazón, que Cristo sea el centro de mi guía y que los demás vean que nosotros hemos decidido servir a Cristo. Cuando usted y yo vamos a una casa que no es la nuestra, nos sometemos a la regla, ¿verdad? Porque así debe ser. Pues de igual manera, cuando Cristo mora en nuestra vida y ven que nosotros estamos decididos, comprometidos a agradarle a Él, los demás vendrán y respetarán nuestras propias decisiones porque hemos decidido servirle al Señor. No menospreciamos los seres humanos, apreciamos sus acciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se revele el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él, de Jesús, porque Jesús no tenía nada. Literalmente Jesús no tenía nada. Literalmente Jesús no tenía riquezas. Jesús necesitaba, mis hermanos, Jesús necesitaba que conocieran el amor de Él. Jesús necesitaba que le amaran a Él y no por lo que Él tenía. Teniéndolo todo, Él no demostró nada, sino que vino a ofrecer la vida. Bueno, es fácil dar las cosas, pero el dar la vida. Jesús dijo, no hay mayor amigo que aquel que ponga la vida por sus amigos. ¿Cuánto más de valor? Es fácil dar aquello que no quiero, lo que no me gusta, lo que no necesito. Pero el dar la vida por cada uno de nosotros, Jesucristo lo hizo. Pero como los fariseos eran supuestamente conocedores de Dios y también económicamente tenían muchas riquezas, creían que eso lo era todo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que los tiempos que vivimos hoy en día, es fácil confundirnos también. Hasta dentro del pueblo de Dios
hay esa lucha constante, que cuánto tenemos dentro de las iglesias, cuánto valemos. Pero verdaderamente eso es lo que le agrada al Señor. La palabra del Señor habla de un corazón contrito y humillado, arrepentido. Bendito Dios. Y de igual manera, mis hermanos, porque la Biblia no dice que todo lo que usted y yo tengamos acá, no lo llevaremos allá. Al contrario, dice hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, donde la polilla no mina, donde el orín no corrompe, ni el ladrón roba, mis hermanos. Ahí entonces hacemos esos tesoros. Pero ¿por qué es importante enfocarnos en la palabra del Señor? Porque esa es la lucha todos los días. Recuérdese que el mundo está de una manera que usted y yo vamos fortalecidos de la palabra del Señor. Pero cuando salimos al exterior nuevamente, hay un ataque borbandeo donde nos dicen, bueno, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Eso eres, eso vales. Pero usted y yo tenemos que tener la convicción que valemos la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces ellos oían estas palabras, mis hermanos, los fariseos, porque eran ávaros y también todas estas cosas, dicen los fariseos que eran ávaros se burlaban de él, porque Jesús hablaba de que no se enfocaran en las cosas materiales. Y en el verso 15 dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esa palabra es poderosa y fuerte, mis hermanos. Que dice al contrario, esas cosas no lo están acercando a mí, los están alejando de mí. Yo quiero que se acerquen a mí. A veces, hermanos, en la vida, a muchos el tener las cosas, Jesús fue claro cuando dijo que era más fácil que un rico se salvase, que un rico entrara, es más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, que un rico se salvase. ¿Y cuál era el ejemplo de esa metáfora en ese tiempo? En Jerusalén habían unos portales bien grandes y llevaban los camellos cargados de muchos tesoros, mis hermanos. Y el camello, por la carga que llevaba y su tamaño, tenían que arrodillarse sobre esas puertas y pasar. No es que era una agujita literal, cuando uno era niño imaginaba entrando un camello ahí, sino que vemos de que había más posibilidad de que ese camello se fuera dócil, doblara sus rodillas y pasara por ese lugar, que alguien que tiene comodidades y quiera, como que dice, someterse a Dios. Eso es bien triste, mis hermanos. Por eso usted y yo démosle la honra y la gloria al Señor por lo que tenemos, porque al Señor le ha placido y el Señor sabe. Si usted como padre o madre conoce a sus hijos y sabe lo que necesitan o cómo actúa, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe hasta dónde podemos llegar y a dónde no debemos de llegar, mis hermanos. Entonces, como les dice Él bien claro, lo que para ustedes es sublime, lo que para ustedes es orgullo, lo que para ustedes es lo que creen que han conquistado el mundo con todo eso, no. Para mí y la palabra abominación es algo desagradable, mis hermanos. Le ofende a Dios porque quiere decir que se ha puesto a Dios antes que la riqueza. Entonces deben de poner a Dios antes que la riqueza y no las riquezas antes que a Dios. Y eso es lo que sucede en este tiempo. Si usted le pregunta a la mayoría de personas, viven luchando por tener más tesoros acá. Y es poco aquel que lucha porque dice, quiero acercarme más al Señor. Quiero más a conocer a Dios. Quiero conocer de su nombre. Quiero decirle a los que están a mi entorno que Jesús ama, que Jesús perdona pecado y que nos ofrece vida eterna. En todos lados en la economía nos ofrecen seguro para todos, mis hermanos, pero para la vida eterna no nos ofrecen. Y ese seguro que nos ofrece Cristo, a veces no le ponemos la atención. Así es de que ahora la pregunta, Jesús dijo también en una ocasión, donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Quiere decir que lo que nosotros más amamos, lo que le damos más sentido de razón, mis hermanos, ese es lo que es más valioso para nosotros, pero para Dios lo es. No lo es, mis hermanos, sino que Él quiere corazones sinceros, corazones arrepentidos, mis hermanos, corazones que vivamos conforme al deseo de Él y que le digamos, Señor, ábrenos la mente, ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento y que ya no seamos más de los que miramos por nuestras cosas y no por lo que Él quiere el Señor que hagamos. Como cuando Isaías escuchó, contempló la presencia de Dios en el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Y escuchó cuando vio a los querubines, ángeles, arcángeles, mis hermanos, que volaban y la presencia de Dios se manifestó. Y él dijo, ay de mí que soy pecador, que vivo en medio de un mundo de labios inmundos.
Y cuando él clamó, mis hermanos, dice que uno de esos ángeles, de esos seres hermosos que habían, tomó unas tenazas del altar y tomó un carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías. Le dijo, tu pecado es limpiado, para que ahora él le fuera, mis hermanos, y llevase el evangelio, el llamado de este profeta Isaías, mis hermanos. Entonces necesitamos que el Señor cada día los limpie, para que anunciemos la maravilla de él y que nuestra vida sea un testimonio, ¿verdad? Que Cristo cambia y que Cristo nos transforma. Cada día, mis hermanos, que vean que usted y yo ya no somos el de ayer, somos nueva criatura ahora. Entonces eso dice Colosenses 3:1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero ser nuevo más, hermano. Yo quiero, si esta carne se va envejeciendo, muriendo, pues que se vaya gastando. Pero que el amor hacia Dios cada día sea más grande y nos vayamos enamorando de Él, porque de aquí no nos llevaremos nada. Pero ¿cuál es el sueño más grande? Estar un día en su presencia, mis hermanos. Amén. Despertar allá en la presencia del Señor. Estar allá, mis hermanos, espiritualmente, porque físicamente dejaremos esta tierra y la palabra del Señor necesitamos someternos a ella. Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Aquí está hablando, hermano, refiriéndose a la boca y a la lengua. Y eso ministra esta palabra, porque dice de que como hijos de Santiago capítulo 3, versículo 10, vamos a leer al 13. Gloria al Señor. Para que nuestra manera de vivir, mis hermanos, sea diferente, dice así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y vamos a ir versículo por versículo. Entonces vemos de que con la boca que alabamos y glorificamos el nombre del Señor, ahí se va a ver verdaderamente cuánto nosotros hemos sido transformados. Con la boca que sale bendición, mis hermanos. O sea, mire, con la boca que yo vengo y alabo al Señor. Le dije ahorita de que oh moradora de Sión, grandes son tus maravillas. Le hemos alabado, exaltado. Y después yo salgo de aquí. Y entonces, y en vez de bendecir a alguien, lo maldigo con mi manera. Entonces vemos de que, si soy hijo, entonces no, volviendo al tema principal, no puedo amar a uno y aborrecer a otro. Entonces, si amo a Dios, mi boca debe ser de alabanza para Dios y honrar a mi hermano y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces vemos que el versículo es claro acá. Dice en el versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Es una palabra que nos exhorta, mis hermanos, que cada día nosotros nos pongamos en las manos del Señor, porque el Señor reduce mi manera de pensar, reduce mi manera de actuar, reduce que mi boca sea de bendición y de exaltación, que cuando abramos nuestra boca sea para alabar el nombre del Señor o para orar por alguien que está en situaciones, no para que digamos, bueno, ¿para qué se portó así? Que le vaya así. No, hermano, sino que digamos que esta persona en estas circunstancias conozca el amor de Dios. Tal vez eso lo lleve a entregarse al Señor. Señor, que te sea la oportunidad para que te conozcan y declarar el nombre del Señor, que sea glorificado en esa vida. Y dice, claro, hermanos, esto no debe ser así. El verso 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, hermano. Entonces vemos de que ahora nos pone como que yo ahora estoy bien contento. Nomás se terminó el servicio, hermanos, y como que cambié como el camaleón ahí, diferente, ¿no? Entonces, verdaderamente soy hijo de Dios o no lo soy, ¿verdad? Entonces vemos de que si Cristo mora en nosotros, va a venir el dolor, va a venir la tristeza, pero que eso no invada en nosotros, porque nosotros no somos guiados por nuestra fuerza, no por el poder del Espíritu Santo. Porque vemos de que la armadura de Dios es el poder de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces vemos de que una fuente no puede dar agua amarga y dulce. Da dulce o amarga. Pero como usted y yo somos hijos del Señor, tiene que ser agua dulce, mis hermanos. Recuérdense que el agua amarga es muerte. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y tenían sed, encontraron un lugar, pero el agua se llamaba Mara porque era amarga y si tomaban se morían. Y Dios le dice a Moisés, corta una rama y échala ahí. Tipología de Cristo un día en el madero, mis hermanos. Y las aguas se volvieron no solo cristalinas, sino que dulces porque tenían vida.
Entonces, si mi vida está amargada, algo está pasando. Entonces, Cristo no habita ahí. Y si no habita Cristo, habita, mis hermanos, Cristo no habita ahí. Necesitamos renovarnos cada día, renovar la manera de pensar, renovar la manera de actuar, renovar la manera de conducirnos, mis hermanos, que ya en nosotros no hayan pensamientos negativos, que ya no pensemos como piensan los de afuera, como dicen los de afuera, sino que nosotros hagan esas palabras dulces, aunque a veces no nos quieran salir, pero nosotros, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque venga la situación del Señor, tú tienes control. Tú nos sacarás de esta situación porque yo soy tu hijo y tu hija. Y en obediencia, mis hermanos, y pidiendo la misericordia y el favor de Dios, no declarando ni decretando, ni dándole órdenes al Señor. Señor, en tu amor y tu misericordia, ¿verdad? Entonces vemos de que de la misma virtud y ahora es de la boca. Si yo alabo al Señor y bendigo el nombre del Señor, no voy a maldecir a mi hermano que es creación, igual que mi persona delante del Señor y sobre todo ahora en sentido espiritual. Así es que muy hermoso. Dice el verso 12. Hermanos míos, otra vez el apóstol Santiago, mis hermanos, usado por Dios, dice, ¿puede acaso la higuera, obvio la higuera que da higos, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Aceitunas, dice, o la vid higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, ahí es donde estamos trabados. Ahí es donde nuestras acciones reflejan no lo que yo digo que soy, sino que en realidad quién soy. Necesitamos, mis hermanos, que esta palabra se vuelva real en cada uno de nosotros. Señor, se vaya toda amargura y venga la presencia tuya y venga el gozo, la fortaleza que es para vida eterna. Y dice entonces, hermanos, pone el ejemplo de la higuera. ¿Acaso la higuera, si sembramos higos, queremos recoger higos? No vamos a ir a buscar aceitunas. Y el que sembró aceitunas, olivos, va a recoger olivos, aceitunas. No va a ir a buscar higos. Pero por este el ejemplo, cuando habla, como se conoce también como la parábola en Isaías, que se ve en el capítulo 5, de mi amado cantaré, mi amado tenía una viña. Le había puesto las demás clases de las mejores vides, escogida los mejores frutos para que diese el mejor fruto. Y sucedió que se salieron silvestres, salieron montesas, salieron ácidas, salieron amargas. Y ahora dice, ¿qué no le hice yo a mi viña para que viniera a dar eso? Y a veces estamos el pueblo del Señor así, mis hermanos. ¿Y qué dice la respuesta? Le quitaré el cerco para que entren todos sus enemigos y la destruyan. Pues usted y yo, mis hermanos, después de la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, no hay otro sacrificio más, sino vivir en obediencia para agradarle a Él. Así es de que vemos, dice, y termina diciendo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, para que nosotros podamos entender y podamos hacerlos un apto examen, cómo debe de actuar nuestra vida en nuestro diario vivir. Y el verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mejor es de que esa agua comience a seguir dulce siempre, mis hermanos. Y si se amargó, hay que ver por qué se amargó, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, porque el Señor es vida, Él es gozo, Él es paz. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de la fuente de la vida gratuitamente. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, dijo en Isaías 55. Y a la mujer samaritana le dijo, del agua que yo te diere, se iba a ser saciada y gratuitamente. Tú regresas por esa agua, pero la que yo te dé se saltará para vida eterna. El gozo de la salvación, el regalo de la vida eterna, mis hermanos. Entonces vemos que si alguien es sabio, tenemos que ser entendidos y vivir conforme a la palabra del Señor. No es quién soy, no es de dónde venimos, sino dónde estamos y para dónde vamos, mis hermanos. Que usted y yo nos sintamos orgullosos de ser hijos del Señor. No nos comparemos a nadie, sino, Señor, que yo sea el buen siervo fiel. Y el siervo, mis hermanos, está para servir. Jesús dijo, es más, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si es posible, dijo, en rescate de muchos, ¿sí? Y Él puede ir por muchos, porque Él murió por todos. Pero no todos han escuchado el mensaje de Él, no todos lo hemos recibido, muchos lo han rechazado. O nuestra manera de actuar, mis hermanos, a veces demostramos que estamos rechazando el nombre del Señor.
pero que en estos tiempos difíciles, mis hermanos, que la iglesia despertemos, que de la frialdad espiritual hay una conformidad, mis hermanos. Humanamente el ser humano vamos con el diario, vemos en el diario vivir buscando las cosas materiales, pero que usted y yo nos reforcemos en la palabra del Señor. Es importante detenernos cada momento y decir, Señor, que yo viva agradado para ti. A veces en el trabajo, en donde nos movemos, en el mundo secular, la gente se vive comparando los unos a los otros. ¿Cuánto tiene, cuánto tenés? Y así nos quieren valorar, pero no dejemos que el enemigo nos robe el gozo y la paz. Yo soy hijo de Dios y la sangre de Cristo me limpió de mis pecados y mi nombre está escrito en el libro de la vida y no fue comprado por ninguna cosa de este mundo, sino porque acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermano y amigo, tiene la oportunidad de escuchar esta bendita palabra. No piense en los demás primeramente. ¿Estamos preparados si Cristo viniera en esta noche? ¿Estamos preparados para recibirle? De repente tú no quieras creer que hay un cielo, que hay un infierno. Es más fácil creer que hay un cielo porque nos han dicho de que el cielo es hermoso. Claro, lo es así. Pero también hay un castigo, un lago eterno. Jesús, que era el Dios de amor, también habló más del castigo eterno. Habló que iba a haber un castigo para aquellos que rechazasen el mensaje de salvación. Y ya no necesitamos sacrificar ningún animal, como en los tiempos del Antiguo Testamento o en la era medieval, sino que ahora, mis hermanos, Cristo hizo la obra perfecta. Y si la sangre de Cristo nos compró y nos perdonó, usted y yo tenemos que vivir agradecidos. Hagamos la decisión, sirvámosle a Él, porque Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga.